estamos listos para arrancar el tema. En el nombre de Jesucristo, en Siquem. En Siquem. ¿Por qué ese título? ¿Por qué esa frase? ¿Por qué esa palabra Siquem? Bueno, Siquem se trata de un lugar, de un territorio que está ahí en los alrededores de Jerusalén. No te vengo a hablar de geografía, ¿vale? Pero, ¿qué representa Siquem? ¿Qué es lo que nos va a traer luz? Ya, para esto te tengo que poner un poquito en contexto. Te quiero hablar primero de José. ¿Se acuerdan de José el patriarca? Sí. José, el que fue el soñador, José, el que gobernó Egipto sin ser faraón, pero que tuvo la gracia ahí para tomar las decisiones en Egipto y aún para que el proyecto y la promesa de Dios se diera. José, le vamos a llamar así, José el patriarca, ¿y por qué lo es? Entonces en José, y gracias a José, toda la familia, todo Israel, la descendencia, todos empezaron a quedarse en Egipto. Sabemos la historia, que pasaron los años, murió José, por cierto, y la familia creció, Israel creció, pero al paso del tiempo hubo cierta visión negativa del faraón en turno en Egipto, que vio como amenaza al pueblo judío, a los israelitas, y terminaron por esclavizarlo, y ya sabemos la historia. Vino Moisés a libertar y todo lo que ya conocemos de la historia. Pero bueno, quería empezar con José. A ese José que él sabía de la tierra prometida, es decir, él vivió y murió esperando y creyendo por la tierra prometida. Llegó a un punto donde José hizo prometer a su descendencia, a la familia, les dijo: lleven mis restos, mis huesos a la tierra prometida. Y los hizo jurar, dice la Biblia, los hizo jurar. Ahorita vamos a ver esos versículos, que los hizo jurar que sus restos, sus huesos los llevaran a la tierra prometida. Fue el mismo José que tuvo a Manasés y a Efraín. Hace tiempo hablamos de eso, hoy solamente lo voy a recordar. Manasés fue su primogénito, el siguiente hijo fue Efraín. Manasés tiene un significado, antes le ponían los nombres conforme a algo que significa, ¿va? Y Manasés lo que significa es: Dios me ayudó a olvidar, Dios me hizo olvidar. Manasés significa olvidar. Efraín significa fructificar, fructificación. Y hablamos hace tiempo de ese orden importante, que era necesario el primer hijo, era necesario Manasés para que después venga Efraín. Así lo mencionamos. Es decir, aquí hay algo de revelación que es importante. Primero, olvidar cosas de lo que puedas estar atado a tu pasado. Un Manasés en nuestras vidas es necesario. José pasó por tantas aflicciones y tribulaciones. Él estuvo en un calabozo, estuvo en una cárcel, fue perseguido, fue vendido, etc. Pasó un montón de cosas, pero tuvo el respaldo de Dios y la promesa de Dios, y tuvo un Efraín en su vida, un fructificar en su vida. Entonces esos hijos, Manasés y Efraín, representan ese orden en el caso de José mismo, ¿va? Que fue necesario olvidar para poder fructificar. Esta es la revelación que quería recordar de lo que platicamos en aquella enseñanza, que importante es el Manasés, o sea, importante es olvidar. El fructificar es casi imposible. Me atrevo a decir que es imposible fructificar cuando no se ha olvidado cosas, cuando no se ha soltado cosas, cuando no se ha perdonado cosas, cuando sigues atado todavía al pasado, sean aún aspectos positivos, glorias, ¿sí? A veces estás ligado a esas glorias y te impiden fructificar en lo nuevo, ¿sí? Es importante entonces Manasés para que venga Efraín. Y en el nombre de Jesús lo recibimos también. Pero es importante entrar en ese proceso de soltar y de olvidar. Eso lo vivió José, ¿sale? José representó eso.
José el patriarca. ¿Va? Aunque el tema es Siquem, vamos a hablar de eso, de Siquem, pero quería ponerte en contexto acerca de José. Fue ese José el que dijo en Génesis, vamos de una vez, Génesis 50, 25, que hizo prometer, hizo jurar, ahí está en pantalla, dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos, ¿no? Entonces José dijo, lleven mis huesos. Imagínate, desde la muerte de José, o sea, a todo lo que se aumentó el pueblo en Egipto porque creció, Israel creció en Egipto, ¿sale? Y se hizo un gran número, todo lo que duraron los huesos de José en ese tiempo ahí en Egipto. Y además, al salir de Egipto, ya cuando ya vino Moisés y ya empezó el proyecto de liberación de la esclavitud en la que entró el pueblo por Faraón y por los egipcios, ya cuando lograron salir de Egipto después de todo ese proceso, las plagas y todo lo que ocurrió, bien, pues tienen que llevarse los huesos de José hasta la tierra prometida. ¿Sí? Eso me llama la atención, cómo José hizo jurar, y José terminó siendo a cierto nivel hasta carga para toda una generación que ya ni sabía qué rollo con José, ¿no? Porque pasaron años, cientos de años pasaron desde la muerte de José hasta la liberación del pueblo, ¿sale? Y todavía en el desierto duraron 40 años. En el desierto, imagínate cargando los restos de José en ese tiempo, ¿sale? Porque el pueblo tenía una carga, un juramento. El pueblo tenía, o sea, eso hablaba fuertemente a ciertas generaciones posteriores a José, ¿sí? O sea, lo voy a decir así, José estaba impactando, estaba influyendo todavía en las siguientes generaciones, pero a manera ya de carga, ¿sale? Porque los hizo jurar que los llevaran a la tierra prometida, sus restos. ¿Saben qué es lo interesante? Que cuando ya el pueblo llega a la tierra prometida, ya cuando llegan ahí, Dios les dice, los restos de José tienen que quedar en Siquem. Y es aquí mi tema. Los restos de José tienen que enterrarse en Siquem. En el nombre de Jesús. Quiero platicarte qué significa Siquem. Siquem, así por traducción, significa hombro. El hombro en la Biblia representa la carga, es decir, lo que alguien trae en su hombro es lo que pueda estar cargando. ¿Sí? Por ejemplo, en Isaías 6, 9, cuando se profetizó, 9, 6, perdón, al revés, cuando se profetizó, perdón, el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ponerlo ese, porfa, ahí en pantalla. Se profetizó que venía Jesucristo y se dice que lo que iba a traer él. Recuerden que Jesús representa un parteaguas en la historia. Jesús es un parteaguas en la historia, en la vida, en todo lo que somos como humanidad. Jesucristo es un nuevo comienzo. Jesucristo representa algo nuevo después de la ley, después de un antiguo pacto. Jesucristo representa lo nuevo, pero lo que viene en el hombro de Jesucristo es el Espíritu Santo. El principado, dice, sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etc. Cuando se anuncia que iba a nacer un niño, que iba a ser enviado el Hijo de Dios, pero su hombro, es decir, lo que va a cargar es la unción, el poder, el respaldo de Dios sobre su hombro. Amén. Jesucristo que representa algo. Pero entonces la palabra hombro, eso es lo que puede representar, que puedas traer en el hombro como carga. Y a esto es lo que quiero llegar. Esos huesos secos representan el pasado. Esos huesos de José
ya usé la frase huesos secos, ¿no? Lo mismo que en aquella visión también los huesos secos representaban que la muerte que había en ciertas áreas de Israel y que necesitábamos vida y algo nuevo cuando el principado, cuando el Espíritu Santo sopla sobre ellos. Amén. Pero esos huesos era lo que traían en los hombros. Y Dios lo que le dice es en Siquem, donde tienen que enterrar esos huesos. Pero también Siquem representa ese territorio de decisión, de decidir abandonar lo viejo, soltar las cargas. Siquem, más que la traducción literal de hombro, representa ese momento de decidir soltar lo antiguo. Y Dios nos ha estado hablando de cosas nuevas, de esa tierra prometida, eso nuevo que viene para nuestra vida. Es necesario, antes de eso, enterrar en Siquem lo que hay que enterrar. En el nombre de Jesús, el mensaje está llegando con revelación y con el poder del Espíritu Santo. Esos huesos tienen que enterrarse en Siquem. Interesantemente, Siquem fue una de las ciudades en las que se le otorgó en las que estuvo Manasés. Fue de las principales otorgadas a la tribu de Manasés. ¿Sale? Pero también estuvo como colindando ahí y estuvo como discutido con Efraín. Interesante dato, eso me llamó la atención, que dije, bueno, ¿a quién le perteneció? Si a los de Manasés o a los de Efraín. Pero se le llama Siquem, que está en los montes de Efraín. ¿Sí? Siquem, sí, en los montes de Efraín. Pero también fue para Manasés, estuvo ahí Manasés cerquita, y se dice que fue ciudad de Manasés. Vamos a verlo en Josué 17:7. Josué 17:7. Fue territorio de Manasés, desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y ahí estaba. Y hay quienes llegaron a decir que fue hasta capital, según en los estudios ahí, de Manasés. Pero sé que estaba ahí al borde, estaba colindando, ¿con qué? Con Efraín. Vamos a ver en Josué 20:7. ¿Por qué te menciono esto? Porque era parte ya del territorio que se les otorgó. O sea, Siquem de alguna manera ya estaba como parte de la tierra prometida. Sin embargo, en Siquem se tomaron decisiones. Voy a platicarlo mejor. 27 lo pusimos, ¿sí? Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte Neftalí, Siquem en el monte de Efraín. Ahí está, Siquem en el monte de Efraín. Entonces Siquem fue una ciudad un tanto neutra entre la fructificación y el olvidar. Hubo algo ahí interesante. Pero lo que representa Siquem es ese momento de decisión de soltar y de enterrar las cargas, de enterrar lo que tal vez pudo haber sido bueno en el pasado, pero que ya no es para lo nuevo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios terminó por decirles no va más allá? En Siquem se tiene que enterrar. Yo también me he preguntado por qué a un Moisés, que fue el gran Moisés y parte de lo necesario para el proyecto, porque al final ni siquiera entró tampoco Moisés a la tierra prometida. Es más, aún el pueblo que logró salir de Egipto y que estuvo en ciertas cosas de ideología, de cultura, en las que se encontró ese pueblo, ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Y la razón es esa, que siguieron cargando con lo viejo, porque no se da un vino nuevo en odres viejos. Escucha esto, es palabra de Dios. No se echa el vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es para otros odres. Y lo que viene es algo nuevo. Lo que viene es algo nuevo. Es necesario soltar. Es necesario. Los únicos que entraron desde que salieron de Egipto
desde que salieron, que eran parte de los que estaban antiguamente, los únicos que entraron fue Josué y Caleb, junto con la descendencia de Israel, con los que nacieron en el desierto. Pero los viejos que entraron fue Josué y Caleb. Pero Josué y Caleb fueron los capaces de tomar decisiones, de renovar mentalidad. Fueron los que se atrevieron a creer ciertas cosas. Josué y Caleb va a representar a alguien en nuestro tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Pero no entró Moisés, no entró el pueblo, los anteriores, los padres, y no entraron José y no entraron los demás. ¿Sale? Nadie de ellos. El vino nuevo no se echa en odres viejos. En el nombre de Jesús. De alguna manera legalmente ya estaba de aquel lado José, ¿no? Josué sí entró, sí, gracias. Josué sí entró, pues entraron liderados por Josué. Sí, se parecen. Pero José el patriarca legalmente cruzó el charco, cruzó el río, ¿sí? Pero en un territorio de decisiones. Ahí quedó. Fue Siquem. Déjame platicar más acerca de Siquem. Ahí en Siquem fue donde Josué, ahora Josué, el que continuó después de Moisés. Josué, ahí en Siquem fue donde se aventó el sermón, donde se les invitó a que tomaran la decisión de soltar lo anterior. Ahí en Siquem, no pasó más. Vamos a verlo en Josué 24, en el verso 1 y 2. Josué reunió a todas las tribus ahí de Israel. ¿En dónde? En Siquem. ¿En dónde los reunió? En Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. El verso 2 dice, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. O sea, ya estaban de aquel lado del charco, ¿sí? Ya estaban en territorio de lo que se les iba a otorgar. Pero vuestros padres antiguamente del otro lado habitaron, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a qué? A dioses extraños. Y a partir de ahí se aventó todo el sermón de Dios hablando por boca de Josué de todo lo que vivieron antiguamente con el respaldo de Dios en aquel lado del río y todo lo que pasó con los patriarcas y todo eso, pero a la vez señalando las debilidades o las fallas de los patriarcas. Servían a dioses extraños. Vamos a brincarnos hasta el verso 14 porque continúa ahí el sermón y ya nos brincamos al verso 14. Después de todo lo que les dijo, ¿saben qué? Del otro lado del río sus padres servían a dioses y Dios les estuvo ayudando y todo, pero ellos servían a dioses. Ahora empieza a desafiarlos en una decisión Josué y les dice, ahora pues, temed a Jehová, es decir, respeto, honren y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. La invitación era soltar lo antiguo, soltar lo cultural, soltar la mentalidad, enterrar y soltar, dejar lo que estaba rigiendo sus vidas del otro lado del río. Pero servir a Jehová, en el siguiente verso es donde él, a manera de ejemplo, toma una decisión. Recuerden, todo esto fue en Siquem. Y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy en Siquem, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siquem representa ese momento de decisión, de soltar lo viejo y de aún de reconocer que había algo más en lugar de Dios, que había dioses extraños y ajenos que hay que soltar.
No más amor al dinero, no más prioridades de otro tipo. Es primeramente Dios, el reino y su justicia. ¿Sí? Siquem es ese territorio de decisión por soltar las cargas, soltar lo viejo, lo antiguo. Aquello que aún fue bueno o bendijo hasta cierto punto a nuestros padres, ¿sale? Los inicios, lo pasado. En Siquem hay que enterrar los huesos de José. En Siquem hay que soltar lo que vuestros padres, dice, seguían. Porque viene algo nuevo. Porque viene vino nuevo. Porque vienen cosas nuevas. Y no se puede entrar, no puede pasar más allá si en Siquem no se toma una decisión. Es tiempo de decisiones, es tiempo de perdonar, es tiempo de no quedarse con rencores. Legalmente ya estamos del otro lado del río. Legalmente ya estamos en un 2022 de cosas nuevas, pero las manifestaciones se dan cuando uno toma decisiones en Siquem. Que Dios nos hable este día. Josué 24, 32. Ahí dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José, etc. Pero ahí fue enterrado los huesos de José. Me llama la atención que José los hizo jurar, ¿no? Y a veces ya no es algo que Dios quiere, fue algo que José quiso. Está como que una línea delgada para detectar hasta dónde era Dios y hasta dónde era José. Pero en el momento de decir: Dios, espérenme, hasta aquí, porque no hay vino nuevo en odres viejos. Es necesario que muera lo anterior. Es necesario soltar lo anterior. Es necesario eso. Moisés, una de las razones por las que estoy convencido que no entró, no es por la buena labor que hizo Moisés, sino por lo que Moisés representa: la ley. La ley. El fin de la ley es Cristo. La ley no hereda la tierra prometida. Entre las decisiones que conviene soltar, abandonar y enterrar es la ley en nuestras vidas. Nuestra mentalidad tiene que renovarse. Tenemos que dejar de hacernos a la forma de la ley y de este mundo y empezar a entrar a la mentalidad de Cristo. En Siquem fueron enterrados los huesos de José. Pero ¿sabes que no tan solo fueron los huesos de José? También fueron los huesos de los padres, de los patriarcas. Vamos a ver un poquito en Hechos 7. Lo leemos desde el 14 al 16. Resulta que Siquem terminó siendo un lugar comprado por la misma descendencia, Abraham, todo, ¿no? Dice: enviado José hizo venir a su padre Jacob, a toda su parentela, en número de 75 personas. Recuerden, ahí todavía estaba vivo José, y mandó llamar a su papá y todo eso. Así descendió Jacob a Egipto. El padre de José era Jacob, quien se le cambió el nombre a Israel. ¿Dónde murió? Él murió en Egipto. Y también nuestros padres se está hablando. O sea, los antepasados de los que entraron a la tierra prometida también murieron en todo ese territorio de Egipto y sus alrededores. Pero todos ellos fueron trasladados ¿a dónde? A Siquem. Y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. En fin, o sea, en Siquem, también fueron trasladados en sepulcro los huesos y los restos de Jacob. Interesante. O sea, de alguna manera como, por decirlo así, de modo legal, pasaron de aquel lado del río, pero no les tocó vivirlo, no les tocó experimentarlo. Los restos no fueron más allá, sino de ese lugar, Siquem, de ese lugar llamarle casi neutro, porque o es de Manasés o es de Efraín, pero ese es un espacio, un momento, un territorio de decisión.
de decidir enterrar. Ahí es donde queda lo antiguo. Ahí es donde queda lo que Jacob representó, lo que nuestros padres representaron, lo que José representó y todo aquello que fue bueno y que fue parte de lo que inició el proyecto. Pero hay cosas nuevas. Hay vino nuevo. Estamos en el territorio de Siquem. Estamos en esos momentos de tomar decisiones. Si bien nos parece, soltar lo antiguo, soltar lo que vuestros padres siguieron, dijo Josué, si bien nos parece, y hoy servir al Dios vivo, al Dios hermoso, al Dios que no es de ley, al Dios de gracia, al Dios de amor, pues seguirle y servirle. Pero mi familia y yo, hoy te digo, serviremos a Jehová. Mi casa y yo seguiremos al Dios vivo. Mi casa y yo serviremos al Dios de vida, al Dios de amor, al Dios de gracia, al Dios de abundancia, al Dios que libra, al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que levanta, al Dios que prospera, al Dios que consuela, al Dios que fortalece, al Dios que te dice, ven, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue conquistando y sigue recibiendo de mis bendiciones. Ese Dios que no condiciona, ese Dios que no te dice, si tú haces, si tú dices, si tú... No, es un Dios que dice, créeme, que quiero manifestarme. Es un Dios que espera hallar fe en la tierra para traer manifestación. Es un Dios que está tratando, forjando, formando a su amada iglesia y preparándola para su venida. Es un Dios hermoso, es un Dios de amor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo que antes fue bueno en el pasado, lo que antiguamente heredamos, gracias. Pero aquí se entierra en Siquem. No pasa más allá. Prepárate para un vino nuevo, familia. Prepárate para cosas nuevas. Recuerda, es necesario esto. Renovación en ciertas áreas de nuestras vidas, en nuestra mente. Porque el vino nuevo no se echa en odres viejos. En esta ocasión lo vamos a dejar hasta aquí, un poco más corto de lo acostumbrado, pero creo que conciso. Lo que Dios quiso hablar hoy fue esto, que entendamos que Siquem representa ese lugar, ese territorio, ese momento de decisiones, de decidir precisamente abandonar lo anterior, abandonar dioses extraños, dioses ajenos y de enterrar lo viejo. ¿Sale? Que no haya más cargas de ese tipo en nuestras vidas y prepárate para lo nuevo. Aleluya. Amén. Así será.